Imagina que despiertas en un mundo donde las palabras que siempre usaste han desaparecido. Ya no existen términos para nombrar las montañas, los sabores que definieron tus días, ni los sentimientos que alguna vez tejieron tus relaciones. El lenguaje que te enseñó a interpretar el mundo y darle sentido ha sido borrado, y con él una parte de ti. Dicen que el lenguaje es solo un medio para comunicarnos, pero ¿y qué tal si fuera mucho más? ¿Qué tal si las palabras que usamos moldearan cómo pensamos, cómo sentimos y hasta el cómo actuamos? ¿Qué pasaría si perder una lengua significara perder una forma de ver el mundo? Según el libro rojo de las lenguas amenazadas, que ha sido recogido por Tapani Salminen y publicado por la UNESCO, contiene una lista exhaustiva de lenguas de todo el mundo amenazadas de extinción. De aproximadamente 7,000 lenguas que existen actualmente en el mundo, más del 40% están clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción. Esto debido a la falta de hablantes nativos o a políticas que desincentivan su uso. Este porcentaje refleja una problemática urgente. Cada 2 semanas en promedio desaparece una lengua. Esto significa que no solo se pierden palabras, sino también formas únicas de pensar, de expresar emociones y de entender el mundo. Pero esto no es una casualidad, ¿eh? Detrás de cada lengua que desaparece hay decisiones políticas, intereses económicos y dinámicas de poder. ¿Por qué se promueve el olvido de lenguas de las minorías? ¿Qué implicaciones tiene que una lengua muera? ¿Qué sucede con quienes la hablaban, con su cultura, sus historias y sus formas de entender la vida? En este episodio de Cosita Seria vamos a explorar la hipótesis de que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que la condiciona. Veremos cómo la política interviene en las palabras que usamos o que dejamos de usar, y analizaremos el impacto devastador de la extinción lingüística en las comunidades y el mundo. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo al conformarnos con un mundo que privilegia unas voces y silencia a otras? ¿Qué costo estamos pagando por no defender aquello que da vida a nuestras historias? Mi nombre es Diana Fuentes y les doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. ¿Recuerdan esta película norteamericana Arrival del año 2016? Fue protagonizada por Amy Adams. Amy Adams interpreta a Louise Banks, una lingüista contratada por el gobierno para comunicarse con extraterrestres que han llegado a la Tierra. Durante su investigación, Louise explica al equipo y al ejército la importancia del lenguaje en la percepción del mundo. Específicamente menciona cómo aprender un nuevo idioma puede influir en la forma de pensar y potencialmente en la manera en que experimentamos la realidad. El momento clave ocurre cuando Louise describe la hipótesis de Sapir-Whorf para justificar su enfoque meticuloso en la traducción y aprendizaje del lenguaje alienígena. Utiliza la hipótesis para ilustrar cómo dominar el idioma de los extraterrestres, llamado en la película Heptapod B, podría alterar la percepción del tiempo. A medida que Louise aprende el idioma, comienza a experimentar el tiempo de manera no lineal, entendiendo el pasado, presente y futuro como un todo. La hipótesis de Sapir-Whorf no solo da sustento a la premisa de la película, sino que también explica cómo el lenguaje puede ser una herramienta poderosa para cambiar nuestra comprensión del universo. En Arrival, el lenguaje alienígena permite a Louise percibir eventos futuros, destacando la relación entre lenguaje, pensamiento y percepción temporal. Estamos de acuerdo que esto es una representación, una dramatización de la hipótesis y una interpretación artística, pero plantea preguntas fascinantes sobre los límites de la mente humana y cómo el lenguaje puede expandir o transformar nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo e intelectual, no está para nada de acuerdo con la idea de que el idioma que hablamos controla por completo cómo pensamos. Según él, el lenguaje es más como una herramienta que usamos para expresar ideas, pero no es lo que realmente define o limita nuestra capacidad de pensar. Él cree que todos los seres humanos compartimos una habilidad innata para entender y crear lenguaje, sin importar qué idioma hablemos.
Por eso, aunque el idioma puede influir un poco en cómo organizamos nuestras ideas o cómo vemos el mundo, no nos impide entender cosas que no están directamente en nuestro idioma. En pocas palabras, para Chomsky, nuestra forma de pensar es mucho más flexible y no depende tanto del idioma que usamos. Pero, y a todo esto, ¿usted qué opina? Imagina que intentas describir una emoción compleja, algo entre alegría y melancolía. En español tenemos la palabra nostalgia para encapsular ese sentimiento. Pero si hablas inglés, tendrías que usar una frase como a bittersweet longing for the past. Este simple ejemplo ilustra cómo la estructura de un idioma puede expandir o limitar nuestra percepción de la realidad. En el caso de la palabra nostalgia, encapsula un concepto emocional complejo en una sola palabra, mientras que en inglés requieres una frase más elaborada. Esto sugiere que los hablantes de español tenemos una forma más directa de referirnos a ese sentimiento específico, lo cual puede influir en cómo lo experimentamos o cómo lo reflexionamos. Esto no significa que los hablantes de inglés no puedan entender o percibir la nostalgia, simplemente la conceptualizan y expresan de manera diferente debido a las herramientas lingüísticas de las que disponen. Los idiomas inuit, que son parte de las lenguas esquimo-aleutianas y se hablan principalmente en las regiones árticas de América del Norte, desde Alaska hasta Groenlandia, tienen múltiples palabras para describir diferentes tipos de nieve. Este nivel de detalle no es un capricho lingüístico, sino una necesidad para quienes viven en condiciones árticas, donde diferenciar entre tipos de nieve puede ser una cuestión de supervivencia. El filósofo Ludwig Wittgenstein afirmaba que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Lo que no podemos nombrar, difícilmente lo podemos pensar o expresar. Esto nos lleva a preguntarnos qué tan diferentes serían nuestras percepciones si nuestra lengua fuera otra. Hablar un idioma es mirar el mundo a través de un prisma único. Las palabras que tenemos y las que no influyen en cómo interpretamos nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, en inglés la ausencia de un equivalente a estadounidense como gentilicio obliga a usar el término American apropiándose de un continente entero. En contraste, lenguas como el español, con su riqueza descriptiva, permiten una precisión que a veces falta en el inglés. El idioma inglés, con su estructura directa y vocabulario reducido en comparación con las lenguas romances, se ha convertido en un vehículo ideal para la globalización. Es práctico, es eficiente. En muchos casos parece diseñado para facilitar transacciones rápidas, como negocios o ciencia. Por ejemplo, en inglés no es obligatorio utilizar artículos que definan cada contexto. I go to school versus voy a la escuela. Este pequeño detalle gramatical genera una percepción más abstracta o generalizada de las cosas, mientras que en español cada palabra parece estar anclada a una realidad más específica y concreta. Las lenguas romances como el español o el francés destacan por su riqueza gramatical y vocabulario extenso. Esto permite matices más finos en la expresión de ideas y de emociones, pero también las hace más complejas. Por ejemplo, el español distingue entre ser y estar, algo que en inglés se traduce simplemente como to be, lo cual puede limitar la forma en que un hablante percibe conceptos de temporalidad o de permanencia. Un estudio clásico sobre percepción lingüística mostró que los hablantes de ruso, un idioma con múltiples palabras para distintos tonos de azul, ellos son más rápidos al identificar matices entre tonos azules en comparación con los hablantes de inglés, que solamente tienen blue. Y esto refuerza la idea de que el lenguaje influye en cómo categorizamos y entendemos el mundo a nivel sensorial. Chomsky y su teoría de la gramática generativa dice que todos los humanos tienen una capacidad innata para el lenguaje, pero cada idioma nos da un conjunto de reglas del juego diferentes para interpretar la realidad. Por ejemplo, en lenguas como el náhuatl, el verbo puede cambiar para incluir información sobre quién realiza y quién recibe la acción, algo que en
en español o inglés requiere varias palabras. Esto sugiere una forma distinta de conceptualizar las relaciones y acciones en el mundo. Si los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, ¿qué nos estamos perdiendo al conformarnos con un solo idioma o al dejar que otros desaparezcan? ¿Cómo cambia nuestra percepción cuando adoptamos palabras de otras lenguas o, peor aún, dejamos de tener nuestras propias lenguas originarias? El poder del lenguaje no se limita a la descripción del mundo, también se convierte en un vehículo de dominación. Cuando una lengua se impone sobre otra, no solo se suprime una forma de hablar, sino también una forma de pensar, una cosmovisión y una cultura. Chomsky señala que la imposición de un idioma dominante puede ser una forma silenciosa, pero efectiva, de control. El hecho de que en México las lenguas indígenas sean comúnmente referidas como dialectos en lugar de idiomas no es una cuestión meramente semántica. Es una forma sutil, pero poderosa, de dominación lingüística y cultural. Este fenómeno refleja cómo el lenguaje no es solamente un medio de comunicación, sino también es una herramienta política y social que define qué voces son legítimas y cuáles no. Desde la conquista, el español se impuso como lengua dominante y con ello las lenguas indígenas fueron relegadas al margen. Al llamar a las lenguas indígenas dialectos, se les está negando su estatus como sistemas lingüísticos completos, con gramáticas y vocabularios tan complejos como cualquier otro idioma del mundo. Esta distinción despectiva no es inocente, refuerza una jerarquía cultural en la que el español es visto como superior y las lenguas indígenas como algo arcaico, carente de valor en este mundo moderno. Esta actitud refleja una dominación que trasciende lo lingüístico. Se trata de una estrategia que busca homogeneizar la identidad nacional bajo una sola lengua y cultura, ignorando la diversidad que México siempre ha tenido. Al invisibilizar las lenguas indígenas, se silencia también la historia, el conocimiento ancestral y la cosmovisión de los pueblos que las hablan. Cada palabra perdida de una lengua indígena es una forma de ver el mundo que se apaga. Podría argumentarse que esta invisibilización no es deliberada, sino, un producto de una inercia histórica y un sistema educativo que no ha dado prioridad a las lenguas originarias. Sin embargo, la falta de acción también es una forma de intencionalidad. Ignorar un problema es permitir que persista. Si las lenguas indígenas no se enseñan en las escuelas, si no se promueve su uso en espacios públicos y si no se les da reconocimiento oficial pleno, la consecuencia es clara, una lenta pero constante desaparición. Cuando una lengua desaparece, no solo se pierde un medio de comunicación, sino también una forma única de entender el mundo. Las lenguas indígenas contienen conocimientos sobre medicina, agricultura, astronomía y espiritualidad, que no pueden ser expresadas del mismo modo en otro idioma. Además, son un vehículo de identidad y resistencia para los pueblos que las hablan. ¿Qué estamos perdiendo como nación al permitir que estas lenguas desaparezcan? ¿Qué implica para nuestra identidad mexicana borrar voces que han sido parte de nuestra historia durante siglos? ¿Por qué seguimos midiendo el valor de una lengua por su utilidad en el mercado global y no por su riqueza cultural? Reconocer las lenguas indígenas como idiomas no es solo un acto simbólico, es un paso hacia la reparación histórica. Esto implica políticas públicas activas, su enseñanza obligatoria en escuelas, su uso oficial en documentos gubernamentales y su promoción en medios de comunicación. México no puede llamarse una nación multicultural mientras no reconozca plenamente la riqueza de sus lenguas originarias. Rigoberta Menchú dijo en alguna ocasión, un idioma no es solo palabras, es una cultura, una tradición, una unificación de una comunidad, una historia completa que crea lo que una comunidad es. Al proteger las lenguas indígenas, protegemos una parte esencial de lo que somos.
El lenguaje es una herramienta en constante cambio, pero este cambio rara vez ocurre de forma neutral o espontánea. Siempre está cargado de tensiones sociales, políticas y culturales que reflejan quién tiene el poder para moldear la forma en que nos comunicamos y por ende cómo entendemos el mundo. Cuando aprendemos y usamos un idioma indígena, estamos desafiando las estructuras de poder que históricamente han marginado a ciertas voces. Hablar de otra manera es a menudo el primer paso hacia imaginar y construir una sociedad diferente. Sin embargo, el cambio lingüístico pues no es fácil ni inmediato. Requiere esfuerzo y a veces incomodidad. Como bien dice el refrán, los derechos no se conceden, se conquistan. Si no cuestionamos el lenguaje que perpetúa desigualdades, corremos el riesgo de aceptar pasivamente las narrativas que otros han construido para nosotros. Conformarse con lo establecido es en muchos casos perpetuar la opresión. Hoy más que nunca necesitamos revisar las formas lingüísticas que perpetúan exclusión o desigualdad. Palabras que invisibilizan, categorías que simplifican lo complejo y frases que normalizan la discriminación deben de ser desafiados. Esto no significa destruir el lenguaje, sino enriquecerlo y hacerlo más justo para quienes lo usamos. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es un espejo de nuestras creencias y un molde para nuestras acciones. Cambiar cómo hablamos y qué decimos no resolverá todos los problemas del mundo, pero es un paso necesario para imaginar y construir una sociedad más equitativa. Recordemos que cada palabra cuenta y cada elección lingüística tiene el potencial de ser un pequeño acto de resistencia o un acto de conformismo. ¿Qué elegimos hoy? Mi nombre es Diana Fuentes y les agradezco por acompañarme en un episodio más de Cosita Seria. Bye bye. ¿Verdad? No. Hasta la próxima.